Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Antes que todo. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Patricia Espurúa. Voy a ser la moderadora del evento. Soy miembro estudiantil del capítulo IMBS de la Universidad Latina. Y bueno, la conferencia virtual de hoy trata sobre la introducción a la bioimpresión 3D, aplicaciones médicas. Esto forma parte de un proyecto denominado Biocausas, del cual estaré mencionando un poco más adelante. Acerca de los organizadores de este evento, está el capítulo IMBS y el CSMUL, que ya les hablaré más adelante. Primeramente, el capítulo técnico estudiantil IMBS de la Universidad Latina. ¿Quiénes somos? Bueno, IMBS significa Engineer in Medicine and Biology Society, de la IEEE. La IEEE es una asociación mundial de ingenieros dedicada al desarrollo de tecnologías de la humanidad. Esta es una asociación que está comprometida con la promoción, la divulgación y la expansión y el avance de las carreras que son afines a biomédica en Panamá. Como podrán ver en las imágenes, se realizan bastantes eventos, ya sea como esta, como una conferencia virtual, o también eventos que ya son más presenciales. Y otro de los organizadores es el Comité Científico de Estudiantes de Medicina de la Universidad Latina. Es una sociedad que está afiliada a la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, oficialmente desde el año 2014, y tienen como objetivo elevar el nivel científico de los estudiantes de medicina de la Universidad Latina, promoviendo lo que es la investigación científica de pregrado, la publicación científica y la educación médica continua. Bueno, acerca del proyecto Biocausas. Esto es un proyecto organizado para lo que es la propagación de temas innovadores en la actualidad con el fin de recaudar fondos para diferentes causas sociales, en las cuales hacemos una serie de conferencias de libre acceso, donde se incentiva lo que es la formación académica y también lo que es la donación voluntaria para apoyar los diferentes proyectos. Ok, estas son las causas sociales que estamos apoyando: Patitas al Rescate, Fundación MAI y Aldeas Infantiles SOS. Ok, primeramente me gustaría hablarles acerca de las causas. La causa Patitas al Rescate es un grupo de rescatistas independientes que no tienen fines de lucro, dedicado a lo que es la difusión de mascotas rescatadas en adopción, entrega de adopciones a hogares, realización de ferias, también la asistencia a lo que es la esterilización, alimentación, entre otras cosas, para el apoyo de los animales que no tienen un hogar. La segunda causa es la Aldeas Infantiles SOS, que es una organización no gubernamental que trabaja para el derecho de los niños, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado de su familia o están muy cerca de perderlos, y los ayuda a vivir en una familia que les brinde lo que sea el amor, el cuidado y lo que sea también la protección. Como último tenemos la Fundación MAI, que se dedica a ofrecer actividades arteterapéuticas a sectores vulnerables de Panamá. En este momento tienen un proyecto que se denomina Adopta un Abuelito, y su objetivo es brindar talleres de arteterapia, musicoterapia y terapia ocupacional a los adultos mayores en albergues públicos. A continuación les voy a enseñar un video donde también habla un poco sobre esta fundación. Fundación MAI Panamá desde hace 5 años lleva una programación de actividades de terapia ocupacional, arteterapia y musicoterapia como la que ven aquí, orientadas al desarrollo de las condiciones cognitivas, motoras fina y gruesa, psicoemocionales e interrelacionales de los adultos mayores en albergues de la provincia de Panamá. Anímate a ver más de nuestras actividades en nuestras redes sociales y apoya este proyecto para que podamos seguir creciendo. Y bueno, antes de iniciar con la conferencia, tenemos una invitada especial de la Fundación MAI, la Magister Yadira Llanes. Ella es una licenciada en Administración, Psicología en Formación, artista plástico, máster en arteterapia transdisciplinar y coach ejecutivo. Es propietaria del MAI Center, que es el centro especializado en arteterapia y desarrollo psicoemocional,
y es la presidenta de la Fundación MAI Panamá para atención arte terapéutica a comunidades vulnerables y adultos mayores en Panamá. Magíster, les doy la palabra, si podría encender su cámara. Muchísimas gracias, Ana. Tomo la palabra y quiero agradecer a todos, primero a ustedes como comité organizador y a los chicos que están participando en este evento que me encanta porque une dos cosas muy fundamentales, que es la investigación y la ciencia, y por otro lado la parte social y la sensibilidad o la concientización hacia las causas que se necesita, que definitivamente se necesita. Para nosotros es un agrado, es un honor que hayamos sido seleccionados por ustedes. Y bueno, quiero invitarles de pasito a que conozcan un poco más lo que hacemos. Fundación MAI Panamá surgió como una necesidad de concientizar las necesidades de los adultos mayores que están institucionalizados sobre todo. Si bien es cierto, el adulto mayor requiere de muchísimas cosas, de muchísimo apoyo, tampoco significa que la adultez mayor o el envejecimiento sea sinónimo de enfermedad. Pero ¿qué sucede? Aquellos adultos mayores que están institucionalizados vienen otro tipo de factores como es el aislamiento, el abandono, la soledad, la depresión, que muchas veces puede llegar inclusive hasta el suicidio silencioso que le llaman. De modo que nosotros lo que hacemos a través de las actividades arte terapéuticas, fusionamos estos dos factores tan lindos que es el asistir, el apoyar, el conectar, el interrelacionarse con un adulto mayor mediante el concepto de adoptar un abuelito, donde el voluntario va y trabaja y conecta y conversa y genera una relación muy bonita con el adulto mayor. Y por otro lado, exponemos las artes, porque las artes también son parte de una conexión muy rica donde la persona puede explorar la parte más linda, creativa que posee. Y cuando son adultos mayores es algo que se puede desarrollar cuando ya dejaron de ser funcionales en otras áreas. Yo quiero darles a ustedes la bienvenida a este magno evento, agradecerles por su asistencia, invitarles a ser parte de la fundación. Nosotros tenemos una serie de necesidades justamente por el hecho de que son actividades artísticas, tenemos una cantidad de requerimientos, pero queremos invitarles a ustedes a ser parte, adoptando un adulto mayor, apenas con $10, lo que ustedes puedan adoptar y sean parte de este proyecto y llenen su corazón al igual que nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por hacernos parte de este proyecto. De verdad, muchísimas gracias a usted, Magíster. Es un honor tenerla aquí y de verdad las palabras que nos ha dado. Muchas gracias por todo lo que está haciendo. Y bueno, para seguir con lo que sería el programa, quiero recalcar la manera en la que tenemos para las donaciones. Entonces, nos podrían ayudar con lo que es hacer transferencias mediante Yapi o ACH, como aparecen aquí en pantalla, y si se encuentran afuera, a través de PayPal. Y también tenemos una lista de insumos físicos que son llevadas a la oficina IEEE, sesión en Panamá. Para más información de esto pueden comentar en el chat o también seguirnos en nuestras redes sociales y ahí les brindamos más información y, bueno, poder ayudarnos a poder seguir con las causas sociales. Y bueno, ya para iniciar con la conferencia, quiero hablar un poco sobre nuestro expositor, que es Aden Díaz Nocera, que es el fundador y CEO de Light SI, que es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de bioimpresión 3D y tecnología para investigadores. Es un técnico en electrónica que ha cursado estudios superiores de ingeniería biomédica y medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, y además de esto, dirige una empresa que es pionera en Argentina en su campo de trabajo. Ha recibido menciones en muchos premios, como lo que es Innovar 2011 y 2016, dado por el Ministerio de Producción de la Nación, Biotech 2015, dado por la Cámara Argentina de Biotecnología, y muchos más. A continuación ya le doy la palabra al expositor para que pueda comenzar a compartir la pantalla también. Ahí estamos. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas Gracias por la invitación y felicitaciones
Me sorprendió, no estaba al tanto de las actividades que estaban apoyando y me encantó, así que felicitaciones a ustedes por la organización y por esta combinación que se alinea mucho con los objetivos de la empresa, de esta combinación de la parte más científica, académica y tecnológica con un final humanitario siempre presente. Así que felicitaciones y a las fundaciones que participan también. Muchas Como gracias. comentaban recién, mi nombre es Adén Díaz Nocera, soy el fundador y actualmente el director ejecutivo de LifeSea, que es una empresa radicada en Córdoba, en la zona más central de Argentina, y nos dedicamos principalmente al desarrollo de tecnología para investigación en salud. Avísenme porfa si se está viendo bien la pantalla. Sí, se está viendo bien. ¿Sí? Excelente. Sí. Bueno, en Life en particular, la misión de la empresa y el objetivo final es mejorar la calidad de vida o salvar vidas usando la tecnología como una herramienta fundamental. Tanto como una herramienta en un proceso o el desarrollo de nuevas tecnologías para cumplir ese objetivo fundamental. Y dentro de Life tenemos 3 verticales. Una de ellas es el desarrollo de equipamiento como las bioimpresoras 3D, sistemas de microfluídica, etc., que actualmente están utilizando grupos de investigación en distintas líneas del campo de la salud para avanzar en sus líneas de investigación. Otra de las verticales es la parte de capacitación, divulgación, etc., producto de la cual estamos aquí hoy, donde participamos en congresos, seminarios, eventos, etc., con la premisa de divulgar esta tecnología y potenciar así nuevos proyectos, nuevas líneas de investigación que utilicen estas herramientas o desarrollar nuevas para que se sigan potenciando. Por último, la tercera vertical que nos rige en todas las unidades de negocio y en todos los proyectos que encaramos es la investigación y desarrollo. Arrancamos desarrollando la tecnología y no nos aguantamos porque nos interesa mucho que esto llegue rápido a las pacientes y los pacientes, así que montamos nuestro laboratorio de cultivo celular y estamos aplicando estas tecnologías siempre en el campo de investigación, pero aplicando las mismas tecnologías que desarrollamos. Vamos a comentar hoy algunas aplicaciones y una breve introducción de qué es la bioimpresión 3D, ¿sí? De entrada, algo que vamos a mencionar en la charla es los biomateriales o el concepto de biomateriales, y hay que hacer una gran diferencia ahí. Vamos a tratar biomateriales exclusivamente como los materiales que una vez incorporados en el organismo no generan ningún tipo de reacción no deseada, ¿sí? Como puede ser el titanio que se usa para implantes, algunos polímeros que se usan para productos implantables también, todo lo que sea orientado hacia aplicaciones en organismos, ¿sí? A diferencia de otra definición que incluso aquí en Argentina uno de los ministerios ha adoptado, que son los materiales producidos por microorganismos o por organismos vivos, que son producidos en laboratorio, que nada tiene que ver con aplicaciones médicas, que es lo que nos reúne hoy, ¿sí? Así que biomateriales, cualquier material que sea biocompatible, o sea, compatible con el organismo vivo. Entonces, una de las diferencias más grandes de la bioimpresión 3D respecto de la impresión 3D convencional radica en cuáles son los materiales que utilizamos para fabricar estas piezas adentro del laboratorio, ¿sí? Principalmente lo que buscamos con la bioimpresión 3D es la impresión 3D de órganos y tejidos biológicos. De manera que vamos a tratar de replicar lo mejor posible cómo son esos órganos o tejidos naturalmente adentro del organismo. Y para hacer eso tenemos que entender cuál es la estructura, ¿sí? Naturalmente nuestros tejidos están construidos dentro de una matriz, dentro de un andamio, fabricado por lo general con proteínas que cumplen esta función estructural, y dentro de esa estructura, dentro de esa matriz, tenemos incorporadas las células, que serán distintos tipos celulares en función de cada tejido, ¿sí? Pero en principio tenemos una matriz, un andamio, una estructura, y dentro de ellas todas las células que corresponden, ¿sí? Esa estructura naturalmente en los tejidos está construida de colágeno principalmente y combinado con otros, pero el colágeno por excelencia es la proteína estructural que le va a dar esta estructura al tejido. De manera que si nosotros queremos fabricar eso dentro del laboratorio, el material ideal para hacerlo sería obviamente el colágeno. Después aparecen distintos materiales en función de cuál sea la aplicación o cuál sea el tejido que nos interesa construir o reemplazar en la paciente o en el paciente, ¿sí? Pero siempre teniendo presente esto, lo que buscamos es fabricar de manera artificial en el laboratorio
con materiales de origen biológico esta matriz dentro de la cual vamos a tener las células incorporadas. El colágeno es por excelencia el más utilizado o uno de los más utilizados y por nuestra experiencia en particular en el laboratorio uno de los que mejor funciona. Tanto por las propiedades estructurales que tiene que cumplir como por la cuestión de biocompatibilidad. Es un buen biomaterial porque naturalmente está en los tejidos. Entonces no deberíamos tener mayor inconveniente si pensamos en esa pieza como un producto que podamos llegar a implantar a futuro en pacientes. Otros materiales interesantes son, por ejemplo, la policaprolactona o PCL, que es un material utilizado para aplicaciones en regeneración de tejido óseo, de hueso. Justamente porque, a diferencia del colágeno, que para que se den una idea, la consistencia es como un gel, la policaprolactona es un material rígido, ¿sí? A temperatura ambiente y en condiciones normales es un material rígido. Entonces, para aplicaciones de tejido óseo, donde necesitamos una resistencia mecánica mayor que el tejido blando, entonces es un material que cumple con ciertas características que resultan interesantes para esa aplicación. Después de esto empiezan a aparecer combinaciones de todos estos materiales, ¿sí? Teniendo presente por ahí esos dos que son de referencia, empezamos a combinar en función de algunos requerimientos que tengamos desde la cuestión física de esa pieza, cuál va a ser la aplicación final, cuáles son las condiciones a las que va a estar expuesta esa pieza, etc. ¿Sí? Algunos de ellos son materiales comerciales, como puede ser el Pluronic, por ejemplo, y son materiales que nos permiten ser utilizados durante el proceso de impresión y después lavarlos, sacárnoslo de encima. Son materiales que nos sirven, por ejemplo, si quisiéramos hacer una estructura hueca, podemos construir con ese material en la zona interna para que no colapse la estructura, construir con ese material y después hacer un postprocesado para lavar ese material y que nos quede la pieza finalmente con el material de interés y no ese material de descarte o material de soporte que utilizamos solamente durante el proceso de impresión. Hay un caso particular que es el alginato, y lo menciono porque es uno de los casos de éxito que vamos a mencionar hoy, que es un material que nos permite cambiar sus propiedades mecánicas o entrecruzarlo o crosslinkearlo, es el nombre técnico, donde combinamos ese material con otra sustancia y se endurece o gelifica. ¿Qué nos permite esto? Utilizar el material con baja viscosidad, un material relativamente blando, entre comillas, durante el proceso de impresión, y cuando termina el proceso de impresión lo exponemos a esta sustancia y gelifica y se endurece. Y ahí ya lo podemos manipular, lo podemos incluir en alguna otra solución para cultivar las células adentro, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Si la viscosidad es baja durante el proceso de impresión, podemos trabajar con diámetros de aguja más pequeños o diámetros de salida del cabezal más pequeños y aumentar la resolución de la impresión, ¿sí? Sobre todo si queremos imprimir estructuras pequeñas con geometrías complejas, como lo es el caso de la bioimpresión 3D, donde buscamos imprimir estructuras anatómicas. Hay dos aspectos fundamentales que tienen que cumplir estos materiales que vamos a llamar tintas o biotintas cuando incorporamos células durante el proceso de impresión, ¿sí? El prefijo bio lo vamos a utilizar exclusivamente cuando tenemos células incorporadas. Y estos dos aspectos fundamentales del material que vamos a usar para bioimprimir en 3D son, por un lado, la biocompatibilidad, o sea, que no nos genere ningún tipo de reacción tóxica a las células que vamos a incorporar en la estructura. Y por otro lado, obviamente, como es un material de soporte, un material que le va a dar estructura a esta pieza, las propiedades mecánicas que permitan que resista las condiciones a las que va a estar expuesto este tejido, ¿sí? Abriendo estas dos ramas, en principio lo ideal o uno de los esquemas más utilizados es, para asegurarnos que el material va a ser biocompatible, utilizamos uno que sea de origen biológico, o sea que naturalmente esté presente en los tejidos, como es el caso del colágeno. Para poder tunear o poner a punto esas propiedades mecánicas que nos interesan con materiales súper caracterizados, que son súper estables en el tiempo, en las condiciones de entorno, etc., por ahí conviene optar por algún material de origen sintético que sinteticemos adentro del laboratorio y hacer esta combinación de ambos, ¿sí? Uno de los ejemplos de los materiales de origen sintético son materiales que sean fotopolimerizables, se los llama. Quiere decir que son materiales que, si nosotros iluminamos, si tenemos una batea con ese material que es líquido, y de repente iluminamos en algunos sectores en particular, con alguna luz en particular, ese material se endurece o polimeriza solamente donde nosotros iluminamos.
Es otra técnica, otro enfoque para impresión 3D, pero sigue sirviendo a esta aplicación, con la salvedad de que por lo general esa luz que usamos para iluminar el material es luz ultravioleta, ¿sí? Esa luz, si nosotros teníamos células ahí, nos va a afectar la viabilidad de las células, probablemente nos mate esas células que tenemos incorporadas. De manera que tenemos que tener muy presente en qué momento vamos a incorporar células, siendo que esto va súper orientado a ingeniería de tejidos, ¿sí? Puede ser antes del proceso de impresión, durante el proceso de impresión, o imprimir la pieza, lavar la pieza, esterilizarla, etc. Y recién ahí incorporar las células que corresponden. Algunas características voy a mencionar solamente por arriba, algunas características de estos materiales. Por un lado, el tema de la incorporación de células. Las células que nosotros incorporemos en este material, que por lo general es un gel, tenemos que tener en cuenta que van a estar, primero, apretadas adentro de un gel, y segundo, que como si eso fuera poco, las vamos a tener que hacer atravesar una aguja para salir de esa jeringa. De modo que esas células no van a estar muy cómodas durante el proceso de impresión. Y por eso la rigidez del material nos puede afectar en que esas células sobrevivan o no a ese proceso de impresión. Por esto es que buscamos disminuir la viscosidad del material, que sea un material más blando y que no nos apriete tanto las células ahí adentro, ¿sí? Pero tenemos que al mismo tiempo asegurar que pueda conservar esas propiedades estructurales y fabricar esas geometrías de interés, ¿sí? Entonces, no puede ser demasiado blando porque la pieza colapsaría, pero al mismo tiempo no puede ser tan rígido porque nos puede afectar la viabilidad de las células. Algo importante es las condiciones a las que va a estar expuesta esta pieza después del proceso de impresión, ¿sí? Principalmente, si vamos a hablar de ingeniería de tejidos o aplicaciones en el campo biomédico, las condiciones van a ser como las condiciones de cultivo celular, que son 37 grados centígrados, 5% de dióxido de carbono y un ambiente muy húmedo, ¿sí? Entonces, tenemos que asegurar que esa pieza, que ese material, no se va a degradar, que no se va a disolver en la solución en la que lo incorporemos, ¿tá? Bien. Entramos ahora al concepto de bioimpresión 3D. A lo largo de los años, nosotros llevamos en esto ya cerca de 7 años trabajando aquí en Argentina con distintos grupos de investigación, tanto desarrollando nosotros la tecnología como aplicándola en nuestro laboratorio. A lo largo de estos años, la tecnología y la disciplina de bioimpresión 3D ha visto como un proceso de especialización, tanto en la tecnología y los abordajes, como también en la cuestión conceptual de todos los términos que tratamos dentro de este campo de la bioimpresión 3D. Originalmente, la bioimpresión 3D se la conocía como la tecnología que usamos para fabricar estructuras que vayan a ser aplicadas en ingeniería de tejidos, principalmente. Ya sea que incorporemos células durante el proceso o no, pero si la aplicación es impresión 3D aplicada en ingeniería de tejidos, era aceptable el uso del concepto de bioimpresión 3D. A lo largo de los años se fue acercando o achicando un poquito más, haciendo más específico el concepto, y solamente vamos a hablar de bioimpresión 3D cuando tengamos células incorporadas durante el proceso de impresión, ¿sí? Solamente cuando tenemos la jeringa cargada con células adentro de la impresora. Si no, es impresión 3D con materiales biocompatibles para aplicaciones en ingeniería de tejidos. Un nombre un poquito más largo, pero es el nombre más correcto. Entonces, ¿qué es esto de la bioimpresión 3D? En principio es una tecnología y un concepto en general que apunta a la fabricación de órganos biológicos y funcionales adentro del laboratorio. ¿Cuál es el objetivo principal y cuáles son las dos ventajas importantes que presenta? Si nosotros logramos el objetivo de fabricar órganos complejos adentro del laboratorio, podemos cubrir la demanda de pacientes que necesitan un trasplante de órganos hoy en día, ¿sí? ¿Cómo se aborda hoy en día eso? Se anota al paciente o la paciente en una lista de espera hasta que se consiga un donante compatible. Una vez hecho el trasplante de esa paciente o ese paciente, tiene que estar inmunosuprimido o inmunodeprimido, es decir, le vamos a bajar farmacológicamente las defensas. Lo cual expone a esta paciente o a este paciente a cualquier infección que naturalmente podríamos afrontar sin inconvenientes, ahora se convierte en una amenaza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si pudiéramos fabricar este órgano adentro del laboratorio? Primero, no necesitaríamos un donante porque justamente sería fabricado 100%
adentro del laboratorio. Y por otro lado, si las células que utilizamos para fabricar este órgano o tejido son células propias del paciente o de la paciente, se disminuye la probabilidad de rechazo de este órgano o tejido una vez implantado. ¿Qué implica esto? Que disminuimos también la necesidad de inmunodeprimir o inmunosuprimir a esta paciente, ¿sí? Disminuyendo también el riesgo a la exposición a cualquier tipo de infecciones. Entonces, este es el gran objetivo de la bioimpresión 3D. Aún no se han logrado bioimprimir órganos complejos y mucho menos implantar en pacientes, ¿sí? Pero es una tecnología que busca ese objetivo. Hay algunas aplicaciones previas que vamos a chusmear también. ¿Cuál es el circuito de trabajo dentro del flujo de la bioimpresión 3D hasta la fabricación final? Principalmente, como es una tecnología orientada a la medicina personalizada, que es la tendencia en salud, vamos a tener que partir de un paciente o de una paciente particular. Lo que se puede hacer es un estudio por imágenes médicas. En el ejemplo de acá lo que estamos viendo es una tomografía, pero esto podría ser una resonancia, una ortopantomografía, una ecografía 4D, etc. Lo importante es tener una representación gráfica fidedigna de la anatomía del paciente o de la paciente. Una vez que tenemos esa sucesión de imágenes en 2 dimensiones, como puede ser una tomografía, como vemos en pantalla, lo que tenemos que hacer es seleccionar cuál es el tejido que nos interesa, ¿sí? O la estructura anatómica que nos interesa reemplazar o reconstruir. Este proceso se lo llama segmentación. Vamos a segmentar o seleccionar solamente el tejido que nos interesa. Y una vez seleccionado ese tejido en todas las capas, en todos estos cortes en 2 dimensiones, podemos fabricar un modelo tridimensional dentro de la computadora. Para todo este procesamiento hay programas que están aprobados por los entes regulatorios como la FDA para el procesamiento de imágenes médicas y la reconstrucción de esa anatomía, pero ahora dentro de la computadora. Con todo este procedimiento lo que obtenemos es la geometría que queremos fabricar finalmente adentro de la bioimpresora. Por otro lado, también a partir del paciente o de la paciente, vamos a tomar las células que correspondan. Vamos a hacer una biopsia y tomar las células que correspondan al tejido que queremos reemplazar o reconstruir. Con estas células y con alguno de todos los materiales que vimos listados al principio, fabricamos lo que se conoce como biotinta, que es este material que tiene estructura, que tiene una matriz, pero al mismo tiempo tiene las células incorporadas. Una vez que tenemos ese material, entramos a la etapa de configuración, elección de tecnologías, etc., para abordar en función de la geometría que queramos construir, cuál sea la aplicación final, las condiciones a las que va a estar expuesta la pieza, etc. Combinando la geometría que queremos construir con el material y la tecnología, entramos al proceso de bioimpresión 3D. Este proceso finalmente nos entregaría la pieza que nos interesa reemplazar o reconstruir en el paciente, ¿sí? Vamos a hacer una breve pausa ahí y les muestro un video para que vean cómo es el proceso de bioimpresión, ¿sí? A veces uno ve esto como una tecnología súper compleja, pero vamos a ver qué. Bien, este es uno de los sistemas de bioimpresión que desarrollamos en Life, es el modelo educativo y fíjense que está dentro de un flujo laminar, eso es una cabina de seguridad para trabajar en esterilidad. Lo que hacemos es seleccionar esa tinta, armar la jeringa con este material y con las células incorporadas y colocarlo en el cabezal de impresión. Estas jeringas son estériles y aprobadas por el ente regulador del campo de la salud. Colocamos el soporte sobre el cual queremos imprimir la pieza, por lo general piezas pequeñas. Y una vez en la interfaz, iniciamos un nuevo trabajo, seleccionamos la pieza o la geometría que queremos construir, con qué material lo vamos a hacer y sobre qué soporte vamos a imprimir. Una vez que seleccionamos, todo lo demás es completamente automatizado, ¿sí? Hace un chequeo de seguridad y comienza el proceso de impresión, asegurándose que no nos quede aire en la punta de la aguja, que es fundamental para todo esto, ¿sí? Entonces va a extruir un poco de material y recién ahí va a ir a ubicarse al proceso de impresión. Todos estos videos y protocolos, si buscan en YouTube o en las redes nuestras, van a poder acceder, ¿sí? Esto está como protocolos LiveC en YouTube. Bien, esa breve pausa como para que vean cómo es el proceso, ¿sí? Cómo se hace todo esto.
Vamos a ver ahora 3 casos de éxito de clientes nuestros, de grupos de investigación que utilizan nuestras bioimpresoras 3D en distintas universidades de aquí de Argentina. Tienen ahí los correos de algún referente o alguna referente de cada uno de estos grupos de investigación, por si quieren averiguar un poquito más. En este caso en particular, en este grupo de la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, están trabajando en el desarrollo de soluciones para pacientes con quemaduras profundas. En este caso en particular utilizaron como material una combinación de gelatina, que es el alginato, el colágeno modificado, desnaturalizado, es decir, que pierde alguna de las propiedades, pero es mucho más cómodo para trabajar en el laboratorio. Esa gelatina combinada con alginato para tener esta posibilidad de imprimir con una viscosidad muy bajita, o sea, un material muy fluido, y cuando termina de imprimir lo entrecruzamos o lo crosslinkeamos con una solución de cloruro de calcio para endurecer un poco la pieza y que sea manipulable, etc. ¿Qué es lo interesante de este caso? Lo que estamos viendo en la microscopía, en las imágenes de abajo, son fibroblastos, células que están presentes en la piel, que han logrado adherirse a esta superficie, ¿sí? En este caso, el enfoque utilizado es imprimir el scaffold o este andamio, esta pieza previamente en el laboratorio, esterilizarlo y recién ahí ingresarlo a la sala de cultivo del laboratorio donde se siembran las células correspondientes. Otra aplicación es en el caso de regeneración de tejido óseo. Esta pieza que ven acá es impresa con este material que mencionábamos al principio, la policaprolactona o PCL, que es un material que a temperatura ambiente y en condiciones normales es bastante rígido, ¿sí? Cosa que no podríamos incorporar células durante el proceso de impresión. Porque ¿cómo es ese proceso de impresión? Por un lado tenemos la posibilidad de fundir el material a unos 50-60 grados, o la otra opción es utilizar solventes orgánicos, como puede ser la acetona, que ambos casos no son viables para las células, ¿sí? Entonces, otra vez es un esquema donde imprimimos la estructura y después sembramos las células que corresponden. Este entramado que ven de filamentos entrecruzados a 90 grados es un entramado o un diseño bastante utilizado en ingeniería de tejidos. Lo que nos permite es aumentar la superficie de contacto con el medio y así asegurar que en las zonas más internas, en las zonas más intrincadas, las células también van a recibir el medio de cultivo con todos los nutrientes que necesitan para sobrevivir. En este caso no han incorporado células, pero sí han incorporado, como se ve en la última microscopía de abajo a la derecha, incrustaciones de un biocerámico que se llama hidroxiapatita. Este biocerámico naturalmente está en los huesos y cumple la función de osteoinductor. Quiere decir que induce la regeneración de tejido óseo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros imprimimos con ese material una pieza, la implantamos en el paciente o la paciente y el mismo organismo regenera tejido óseo, hueso, ahí dentro de esa estructura, ¿sí? El último, que está súper interesante para comentar, es la aplicación de impresión 3D de medicamentos, ¿sí? Ya no pensando en ingeniería de tejido, sino imprimir lo que conocemos como pastilla o como comprimido, pero a través de impresión 3D. Otra vez se han utilizado un diseño de filamentos cruzados a 90 grados respecto de la capa anterior, capa por capa, donde lo que generamos no solamente es aumentar la superficie de contacto, sino que en este caso, donde es una matriz completamente recubierta, pero adentro los filamentos están cruzados, lo que generaron son distintas cámaras de aire. ¿Qué permite esto? Que este medicamento, una vez ingerido, flote dentro del estómago, ¿sí? Con este método lograron disminuir, o sea, hacer más lenta la velocidad de liberación del principio activo que tenían incorporado. Por otro lado, si la aplicación es con una matriz no recubierta, sino abierta, el aumentar la superficie de contacto con el medio nos puede hacer que aceleremos la velocidad de liberación de este principio activo. ¿Por qué es eso? Justamente porque las enzimas y todo el medio que tienen que degradar y desarmar esa matriz para liberar el principio activo, tienen que comer solamente un filamento, cosas muy muy pequeñas, y no una matriz maciza como podría ser un comprimido. ¿Qué es lo interesante de la aplicación en medicamentos? Justamente cambiar o modificar la velocidad de liberación de este principio activo, de este ingrediente farmacológicamente activo, solamente tocando o rediseñando la geometría de este impreso.
Por otro lado, podemos incorporar distintos principios activos según lo que el paciente o la paciente necesite y hacer la dosificación personalizada. O sea que ingiera un solo medicamento por día o una sola pastilla por día en realidad y tenga todos los medicamentos que necesite incorporados en esa estructura. Bien, en Live, como les comentaba, tenemos distintas áreas, distintos departamentos y justamente es esta combinación que hace que podamos avanzar cada vez más rápido, tanto en el desarrollo de la tecnología como en la aplicación. Nosotros todos los años desarrollamos un modelo nuevo de las bioimpresoras 3D en función del feedback que obtenemos de las investigadoras e investigadores que están trabajando en esto. Dentro de la infraestructura, y justamente está relacionado con el equipo de gente que tenemos también, tenemos toda la parte de laboratorio, donde hacemos impresión 3D con células de origen humano, y toda la parte de equipamiento, desarrollo, diseño de los equipos tanto de bioimpresión 3D como de microfluidic, ¿sí? El equipo de gente también es así de diverso. Tenemos gente del área de biotecnología, ingeniería biomédica, ciencias de la salud, la parte de diseño, de software, de ingeniería, etc. Es una combinación súper atractiva. Bien, la otra tecnología que les comentaba es la tecnología de microfluídica, que es una disciplina donde se trabaja con fluidos en volúmenes muy pequeños, ¿sí? Los dispositivos más conocidos en esta disciplina son los conocidos como órgano on a chip o órganos en un chip. Y justamente son dispositivos que buscan replicar el funcionamiento de un órgano biológico, pero en un dispositivo de laboratorio. El hecho de que tenga chip en el nombre no quiere decir que tenga electrónica incorporada, es más, la mayoría de las veces no la tiene, sino que la tecnología para fabricarlos es muy parecida a la tecnología utilizada para la fabricación de chips de electrónica, ¿sí? Pero básicamente son dispositivos con canales muy pequeños por los que hacemos pasar fluidos en volúmenes muy pequeños. Estos dispositivos nos permiten cultivar células adentro y esos canales son los que llevan todos los nutrientes y el medio de cultivo en realidad que va a nutrir a estas células. A su vez podemos incorporar distintos gases, si quisiéramos, o distintos medicamentos para testear qué pasa en ese tejido cuando incorporamos este medicamento, ¿sí? Una de las grandes aplicaciones de todo esto es el testeo de medicamentos para pacientes específicos. ¿Cómo hacemos eso? Este es uno de los sistemas de microfluídica que desarrollamos. Justamente le bombeamos estos medicamentos y todo lo que necesitan esas células para sobrevivir. ¿Cómo es el procedimiento? Imagínense que tenemos una paciente o un paciente con alguna patología en particular. Se puede hacer una biopsia del tejido afectado y cultivarlo en muchos de estos dispositivos en el laboratorio. Las células en el laboratorio las podemos reproducir, así que podemos replicar esto muchas veces. En aplicaciones en oncología, que es uno de los casos donde más se está trabajando en esto, podemos aplicar todas las quimioterapias disponibles en el mercado, o todas las que sea apropiado para ese caso en particular, y evaluar cuál es la que mejor ataca el tejido afectado. Y una vez identificada cuál es la más apropiada para esa paciente o ese paciente en particular, recién ahí aplicarla directamente en el paciente. Esto es lo que se conoce como medicina personalizada, ¿sí? Donde aplicamos una terapia en particular para una paciente o un paciente en particular. Esta tecnología y estos sistemas que desarrollamos nos permiten tanto testear medicamentos que comercialmente están disponibles y testearlo para pacientes específicos o medicamentos que aún están en etapa de desarrollo, ¿sí? Los medicamentos nuevos tienen que pasar pruebas en animales y una vez que son exitosas, recién ahí pasamos a los ensayos clínicos, donde se empieza a aplicar en pacientes reales. Casi el 90% de las veces, algo que fue exitoso en el modelo animal no es exitoso en el humano. De manera que necesitamos modelos más representativos que nos anticipen con mayor seguridad qué es lo que va a pasar en el paciente o en la paciente finalmente. Y ahí es donde entran este tipo de dispositivos. Una de las discusiones más grandes es, nosotros acá lo que estamos testeando es el medicamento sobre un tejido en particular, no sobre un organismo completo. Entonces ahí aparece la combinación de muchos de estos dispositivos para fabricar lo que se conoce como organismo en un chip u órgano en un chip, human on a chip, que es la aplicación de distintos tejidos o distintos órganos combinados entre sí para evaluar la respuesta a algún estímulo en particular.
Bien, con esto cerramos la presentación de hoy. Quedo súper abierto a todas las preguntas que tengan. Cualquier duda desde lo técnico, desde la aplicación, lo que quieran, estamos abiertos, ¿sí? Ahí están las redes por cualquier cosa que quieran conocer. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy interesante, bastante, todo el tema sobre impresión 3D y súper innovador, y todo lo que están haciendo en la empresa, de verdad, he quedado fascinada. Y bueno, en este momento, antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, se estará compartiendo en el chat un link que es sobre los certificados, para obtener los certificados, y también para eh, qué tal les ha parecido la charla. Y bueno, pueden comentarme las preguntas que tengan en el chat, yo las puedo leer, o pueden activar sus micrófonos si desean, levantar la mano, y bueno, son bienvenidos a hacerlo. Yo tengo una pregunta. Quisiera preguntar acerca de cómo este tipo de tecnología podría ayudar, digamos, a personas con, por ejemplo, con cáncer de estómago, que tienen algún tejido o, bueno, un cáncer en general, que tienen daños en ciertos tejidos por la quimioterapia. O sea, si esta tecnología podría ayudar a restaurar o, bueno, a ayudar de cierta forma a los tejidos dañados o los tejidos que fueron gravemente afectados. En principio es una de las grandes aplicaciones, por ahí no necesariamente la impresión de una pieza, sino la incorporación en la zona afectada de lo que se conoce como terapias avanzadas, que es cuando empezamos a incorporar material biológico para un abordaje terapéutico. Por ahí en esos casos no sea necesario la impresión de una pieza, pero sí es una gran herramienta la incorporación de material biológico en la zona para aumentar la velocidad de la regeneración del tejido. En el caso de aplicación real y concreta en pacientes, lo más cercano son aplicaciones de este tipo donde lo que buscamos es replicar algún tejido dañado o afectado para evaluar distintas quimio para tratar de prevenir ese tipo de casos, ¿no? Donde por ahí la quimio no era la ideal o no era la apropiada. Entonces, buscar exactamente cuál es la que necesita esa paciente o ese paciente, o cuál es la que mejor funciona y recién ahí aplicarla. Otra aplicación en la que estamos trabajando aquí en el laboratorio es la fabricación de modelos de piel, modelos de epidermis humana para el testeo de cosméticos. Hoy en día el ensayo de irritación para evaluar si un cosmético es irritante o no, por lo menos en la mayoría de los países de Latinoamérica, se hace en animales, en conejos. Entonces, lo que estamos tratando de desarrollar y estamos avanzando en esa línea de hacer un modelo de piel con células de origen humano, o sea que los resultados sean más representativos que lo que es un modelo animal, y justamente toda la cuestión regulatoria que hay alrededor de esto, ¿no? Sin necesidad de un animal, sin necesidad de un humano, pero que el resultado sea lo suficientemente confiable para que si testeamos un cosmético ahí sepamos que al paciente o a la paciente no le va a pasar nada después. Pero son aplicaciones por ahí todavía más lejos de los pacientes, pero aplicaciones reales y concretas. No, igualmente está muy interesante, la verdad. Gracias. Ok, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿ha tenido algún efecto adverso, alguna complicación el aplicar lo que es la bioimpresión hacia un órgano o un tejido en específico y no tomar en cuenta el organismo completo del paciente? En principio todavía no se ha aplicado en pacientes. Eso es algo que tratamos de dejar siempre presente. Por las dudas, si no haya pasado, lo aclaro. Porque tampoco hay regulación a nivel mundial. Cualquier cosa, cualquier producto médico, cualquier dispositivo que querramos utilizar o aplicar en pacientes, sí o sí tiene que estar aprobado por un ente regulador. Cada país, cada comunidad tiene el suyo, pero siempre hay algunos de referencia ahí dando vueltas. Ni siquiera a nivel internacional hay una regulación de todo el proceso, todo ese caminito que veíamos desde
las imágenes del paciente o de la paciente hasta la implantación, todavía no está resuelto la regulación de eso. Incluso hay algunas discusiones respecto de cuál va a ser la figura legal, cómo vamos a tratar este órgano fabricado en el laboratorio. Si lo vamos a pensar como un dispositivo médico, como si fuera un marcapasos básicamente, o como si fuera un órgano que viene de otro paciente o otra paciente. ¿Por qué es importante esta diferencia? Por lo menos en países como Argentina, hay dos organismos completamente distintos que regulan esas dos cosas. Uno regula todo lo que es dispositivos médicos y tecnología médica, y otro todo lo que es trasplantes y biológicos en general. Entonces, en estos casos en particular, ni siquiera hay un organismo que decimos, bueno, este es el organismo que se dedica a regularlo, sino que se arman consorcios o encuentros entre estos distintos organismos para resolver la regulación particular que esta tecnología trae. Así que en cuanto a órganos complejos, aún no ha sido aplicado como para poder responder eso. En principio los resultados son prometedores, pero no son resultados en pacientes reales. Ok, bueno, surgió otra pregunta en el chat y ¿se la leo? Sí, por favor, no tengo el chat abierto. Dice, buenas tardes, soy Santiago Burdolini, estudiante de la Universidad Especializada de las Américas de Panamá. La impresión de materiales dinámicos a través de un estímulo eléctrico, pH determinado, calor, radiación, etc., es igual a la presentada en esta charla. Voy a chusmear por las dudas. Ahí está. Es parecido, como tecnología, nosotros lo que usamos acá es extrusión, básicamente, ¿sí? Que a diferencia de la tecnología por FDM o deposición de material fundido, donde lo que se usa es un filamento de plástico, en este caso usamos una jeringa para extruir un material en condiciones de esterilidad. El uso de estímulos eléctricos, una de las aplicaciones se llama electrospinning, que básicamente uno lo que hace es extruir con la jeringa una solución, un líquido, básicamente, y tenemos un campo eléctrico muy grande, una fuente de alta tensión entre la aguja y la base de impresión. Eso lo que hace es que en lugar de caer gotitas cuando vamos apretando el émbolo, esa diferencia de potencial muy grande hace como si escupiera el material. ¿Qué es lo interesante de esto? Que se arman como entramados, como si fueran filamentos cruzados entre sí, lo cual ayuda mucho a la adherencia celular. Esa es una de las aplicaciones. Calor en aplicaciones como la policaprolactona, que es el caso que mencionábamos, pero siempre y cuando tenemos que tener en cuenta, si vamos a usar células durante el proceso de impresión, hay algunas de estas tecnologías que no podemos utilizar, ¿sí? Algunos de estos métodos de impresión. Hay otros que sí, o que podemos modificar, por ejemplo, este método que comentaba de iluminar con luz ultravioleta en algunos lugares y que el material se endurezca en esa zona. Hay algunas modificaciones que podemos hacer en el material para que la luz que usemos sea azul en lugar de ultravioleta. De manera que no nos afecte la viabilidad o las células que tenemos incorporadas en esa matriz, ¿sí? Se puede modificar y justamente nos permite esas ventajas. Okay. Otra pregunta que surgió fue, referente a los antibióticos, ¿esto quiere decir que todas las pastillas que una persona se debería tomar al día estarían todas en una sola? Es una de las ventajas que propone la tecnología. Incluso combinar, y eso lo hemos hecho en el laboratorio, combinar las pastillas que nosotros tomamos son mucho material de excipiente, ese polvo que nosotros vemos, y adentro está mezclado el principio activo, que es lo que realmente cumple esa función terapéutica. Entonces, en función de cuál es el excipiente, cuál es el material que usamos tradicionalmente para fabricar ese medicamento, va a ser la velocidad con la que se libera en el organismo. Hay materiales lipídicos a base de grasas que demoran más, justamente como es la digestión nuestra, demoran más en liberarse. Hay materiales que son hidrofílicos, o sea que los metemos en un vaso de agua y se disuelve, entonces se disuelven más rápido y libera el principio activo mucho más rápido, ¿sí? Entonces, con este precepto de que el excipiente nos afecta en la velocidad de liberación, hemos logrado combinar distintos excipientes en la misma pastilla, en el mismo proceso de impresión. Eso hace que la misma pastilla no solamente pueda tener distintos principios activos o ingredientes farmacológicamente activos,
sino que además pueda tener distintos excipientes y que zonas de la pastilla se vayan liberando más rápido que otras, ¿sí? Cosa que necesitaríamos muchas veces si tenemos que combinar estos distintos principios activos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Que, bueno, dice que su pregunta es a nivel experimental, si se han llevado bioimpresiones para la reconexión de nervios seccionados. Es una muy buena pregunta. La aplicación en neuro es una aplicación súper interesante, justamente porque ahí la bioimpresión 3D uno tiene que ser súper criterioso de cuándo realmente tiene sentido aplicarla y cuándo no, ¿sí? Y ese es uno de los casos donde más sentido tiene. Lo que se ha visto en las investigaciones y dentro del laboratorio es que el cultivo de células de tejido nervioso tradicionalmente se hacía en una matriz sin control de las geometrías, o sea, era como un disco de material y teníamos conexiones tridimensionales, pero no teníamos mucho control de cómo eran esas conexiones o una geometría un poco más rebuscada. La bioimpresión 3D en particular en esa aplicación presenta esta gran ventaja de poder generar geometrías súper complejas, incluso poder guiar el crecimiento axónico, o sea, de la parte de la neurona que genera la conexión con la siguiente, poder orientarlo, generar canales para orientar ese crecimiento. De manera que casi artificialmente fabricar esa red neuronal como uno quisiera. Desconozco si una de esas aplicaciones es justamente para reconexión de tejido nervioso dañado, pero sí para el estudio de estas redes neuronales y fabricarlas con geometrías más complejas que lo que se hacía tradicionalmente. Gracias. Otra pregunta es, ¿hacia dónde va la bioimpresión 3D en un futuro? ¿Y cuáles son sus próximos logros? ¿O hacia dónde están trabajando precisamente? Bien, nosotros estamos muy enfocados en lo que son modelos de tejidos, tanto para ensayos como los ensayos de cosméticos o aplicaciones en farma, para esto que comentábamos de evaluación de nuevos medicamentos antes de que salgan al mercado, poder evaluarlos en modelos más reales, más confiables. Ese es el objetivo que tenemos planteado ahora, que es como un paso previo a llegar a la fabricación de órganos y tejidos que sean implantables, ¿no? Si logramos que cumpla la función que tiene que cumplir y que el modelo represente lo que finalmente va a pasar en el paciente o la paciente, nos acercamos cada vez más a un tejido confiable a la hora de implantar. Probablemente, según nuestra experiencia y lo que estamos viendo en estos años, lo que se empiecen a aplicar sean tejidos poco complejos u órganos poco complejos, ¿no? Como puede ser la piel, como las aplicaciones que estábamos viendo. Lo que hay que diferenciar ahí es cuando incorporamos células en esta pieza, en este constructo que fabricamos, ahí ya es un mundo completamente distinto, la regulación, las precauciones que hay que tener, etc. El caso, por ejemplo, que veíamos de tejido óseo, donde lo que fabricamos es una pieza y básicamente el organismo solo reconstruye el hueso o crea hueso en esa estructura, no estamos incorporando material biológico, de manera que no hay mayores trabas en lo que es regulatorio, no hay muchos riesgos porque son materiales muy estudiados y muy aplicados ya en distintas aplicaciones. Entonces, seguramente el avance vaya en pasos de complejidad de los tejidos, ¿no? Como puede ser piel o tejido cartilaginoso. Los cartílagos, una de las grandes ventajas es el tema de la vascularización, que son tejidos que no están vascularizados, que es otro gran desafío de la bioimpresión 3D. Nosotros hablamos de fabricar una matriz, incorporar las células que correspondan y todo, pero no hablamos de la vascularización, que es clave para que este tejido sobreviva, ¿sí? Entonces, tejidos como puede ser el cartílago, donde no tenemos vascularización, eso es algo que nos relaja a la hora del desafío técnico y probablemente venga por ahí la mano y se vaya avanzando en complejidad. Gracias. Hay otra pregunta y es sobre ¿cuán difícil es poder realizar implantes de hueso, es decir, hidroxiapatita para suplantar las prótesis? Desde el punto de vista técnico no es algo complejo. Por lo menos por los avances que estamos viendo en los investigadores que están trabajando en esto, no es algo muy lejano tampoco. Hoy en día la hidroxiapatita es utilizada para regeneración de tejido óseo. El material, la policaprolactona, también es utilizado como uno de los biomateriales. Entonces, lo que hay que tener presente para hacer una aplicación que llegue rápido al paciente o la paciente
es justamente utilizar cosas que ya estén aprobados por los entes regulatorios. Por ahí combinación de ellos, pero ningún material nuevo, etc. Entonces, la llegada probablemente sea muy muy rápido a los pacientes y justamente nos permita entrar en este intermedio entre un implante de titanio y un órgano biofabricado, este intermedio donde implantamos una pieza que promueva la regeneración de ese tejido. No lo veo lejano para nada. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. De verdad, muy interesante todo, y vamos a pasar con unas palabras de agradecimiento por Emily Tello, que es la representante de CSMUL. Emily, si puedes, a ver, Hola, ver tu cámara, sí. hola, sí, bueno, nada más para darle las gracias al expositor, quedé muy, muy entusiasmada con la charla. Bueno, nada más tenía otra preguntita más, a modo de curiosidad, era si ustedes, este laboratorio también puede aceptar como, abren convocatorias tipo para pasantías, o si alguien quiere ir a aprender más sobre estos sus mismos laboratorios, pues. Sí, nosotros tenemos esta vertical que les comentaba de capacitación, divulgación, etcétera, en la que estamos súper involucrados con el ámbito académico. Es por eso que tenemos pasantes todos los años de ingeniería biomédica y de biotecnología, de carreras bastante afines, o algunas carreras por ahí un poco más técnicas, pero principalmente ingeniería biomédica y biotecnología, donde hacen sus prácticas profesionales. Aquí en Argentina, para poder recibirse, tienen que presentar un trabajo final, una tesis, y hacer prácticas profesionales en alguna institución del rubro. Entonces, por aquí han pasado cantidad ya de pasantes, y justamente mañana se reciben 2 chicas de ingeniería biomédica que hicieron sus pasantías acá y después hicieron su tesis adentro del laboratorio, donde trabajaron en la fabricación de una tinta, perdón, con nanotubos de carbono para favorecer la regeneración de tejido donde la conducción eléctrica es muy importante. Así que sí, nosotros vamos combinando, tenemos como una lista de espera a esta altura para que el abordaje sea bien personalizado. Lo que hacemos en esas prácticas es llevarlos por todos los departamentos de la empresa y capacitarlos en todo lo que hacemos en la empresa. A la gente de biotecnología le enseñamos a programar en computadora, a la gente que conoce de diseño 3D lo llevamos adentro del laboratorio para que manejen la cuestión del laboratorio. Buscamos que sea una experiencia bastante integral y que forme profesionales bien integrales también. Así que de eso sí, encantado. Bueno, nada más, bueno, esperando nada más que esta charla abriera como la curiosidad para las personas que participaron también, porque, bueno, como la mencionamos Cristel y yo al principio, esto aquí en Panamá no se sabe mucho y no se practica mucho, así que, bueno, este puede ser un buen comienzo. Y bueno, también esperando que algún día podrían estar también aceptando en el laboratorio, no sé, algún panameño que quiera ir a participar y hacer la tesis fuera allá o algo así. Sería Sí, claro. excelente, sería excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Gracias, Emily. Bueno, vamos a agradecerle, de verdad, ha sido muy interesante toda la conferencia de parte de lo que es el capítulo IEMBIES de la Universidad Latina y de CSMUL, conferirle este certificado a usted, el expositor Adén Díaz Lucera, por haber participado en calidad de expositor en el conversatorio virtual Introducción a la Bioimpresión 3D, Aplicaciones Médicas, dado en la República de Panamá a los 30 días del mes de septiembre de 2021. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Y quedamos abiertos para lo que necesiten, ¿sí? Sí. Tienen ahí los datos de contacto. Un gran abrazo y felicitaciones por todo lo que han armado. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, si pueden encender sus cámaras para tomar
una foto de la conferencia. Se los agradecería mucho. Vamos a esperar a que todos enciendan sus cámaras. Los que puedan. Ok, listo. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Vamos a tomar otra. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecerle. De verdad que ha sido súper, súper fascinante. Y bueno, no me quedan más palabras que decir, más que agradecerle y obviamente gracias también por el contacto, gracias también por participar con nosotros. De verdad acá la ingeniería biomédica se maneja de una manera un poco distinta y es bastante bueno ver lo que hay en otros países, las ofertas que hay en otros países y todo lo que se está haciendo. Y es súper, súper interesante, de verdad. Yo también es una de las que está interesada en esa pasantía. Así que bueno, con esto ya cerraríamos lo que es la conferencia. Nuevamente agradecerle al expositor. Muy buen trabajo y bueno, estaremos muy pendientes a todos sus próximos logros. Y Excelente, listo. gracias. Uno de los objetivos que tenemos desde Live es justamente potenciar la aplicación de la bioimpresión 3D en Latinoamérica en particular. Así que si están en algún grupo de investigación o dentro de la Facu incluso, súper abiertos a colaborar y buscarle la vuelta como para empezar a potenciar Latinoamérica como uno de los referentes en bioimpresión 3D. Así que encantado y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. De verdad, un placer tenerlo. Y un placer también a todos tenerlos con nosotros. Bueno, les recordamos a que vayan al link y puedan llenarlos para poder obtenerlos y estar pendientes de nuestras redes sociales para las futuras conferencias que se habrán dado. Y muchas gracias a todos por participar. Espero poder verlos en otro momento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.